La discusión parte de una afirmación que plantea un cambio radical en el futuro de los metales preciosos. Grant Cardone sostiene que los precios del oro y la plata podrían desplomarse, como consecuencia de una transformación tecnológica en la minería. Según su planteamiento, la introducción masiva de robots avanzados modificaría por completo la dinámica de oferta. La premisa central es que la escasez de estos metales dejaría de ser un factor determinante. Si la capacidad de extracción aumentara de forma exponencial, el equilibrio actual entre oferta y demanda se vería alterado, lo que conduciría a una caída significativa en los precios. Esta idea se presenta como una ruptura con la narrativa tradicional que considera al oro y la plata como activos escasos. En lugar de limitaciones geológicas o logísticas, el argumento se centra en la capacidad tecnológica como variable dominante. Sin embargo, la magnitud de la afirmación requiere un análisis detallado. Un cambio de esta naturaleza no depende únicamente de avances tecnológicos, sino también de condiciones físicas, operativas y económicas que determinan la viabilidad real de la extracción a gran escala. La propuesta introduce un escenario en el que la abundancia sustituye a la escasez como fuerza principal en la formación de precios. Para evaluar esta hipótesis, es necesario examinar tanto la lógica detrás de la automatización como las limitaciones inherentes al proceso de extracción de metales preciosos. El análisis posterior se centra precisamente en esa evaluación. Determinar si el planteamiento responde a una proyección viable o si ignora factores fundamentales que condicionan la minería en la práctica. La tesis presentada se basa en el uso de robots denominados Optimus, concebidos como sistemas capaces de operar de forma continua en tareas de extracción. Según esta visión, la implementación masiva de estos robots permitiría aumentar de manera exponencial la producción de oro y plata. El argumento sostiene que estos dispositivos podrían trabajar sin interrupción, tanto en tierra como en entornos marinos. La capacidad de operar de forma constante eliminaría limitaciones humanas como fatiga, turnos de trabajo y riesgos operativos, lo que, en teoría, incrementaría significativamente el volumen de material extraído. Bajo este planteamiento, la minería dejaría de estar restringida por la disponibilidad de mano de obra o por ritmos de producción convencionales. En su lugar, un sistema automatizado permitiría escalar operaciones a niveles sin precedentes. La expansión no se limitaría a zonas terrestres. La teoría incluye la exploración y explotación de recursos en océanos, lo que ampliaría el acceso a depósitos potenciales. Esta extensión del campo de extracción es presentada como un factor clave para multiplicar la oferta global. El resultado esperado, según esta lógica, sería una sobreabundancia de metales preciosos. Si la oferta aumenta de forma desproporcionada respecto a la demanda, el precio tendería a disminuir de manera significativa. Sin embargo, esta hipótesis descansa sobre supuestos que requieren validación. La capacidad de desplegar sistemas autónomos a escala global, operar en condiciones extremas y mantener producción constante implica desafíos que van más allá de la mera disponibilidad tecnológica. La evaluación de esta propuesta exige examinar si el incremento teórico en capacidad de extracción puede traducirse en producción real, considerando las limitaciones existentes en la industria minera. Una de las primeras objeciones a la tesis planteada se centra en un hecho fundamental. La automatización ya forma parte de la minería moderna. Las operaciones actuales incorporan maquinaria avanzada, sistemas automatizados y tecnología robótica en múltiples etapas del proceso de extracción. La presencia de automatización no es una innovación futura hipotética, sino una realidad operativa consolidada. Equipos controlados de forma remota, perforación asistida por tecnología y sistemas mecanizados ya contribuyen a optimizar la producción. Por lo tanto, la idea de que la introducción de robots represente un cambio completamente disruptivo requiere matización. La propuesta de utilizar robots humanoides para excavar de manera directa plantea interrogantes sobre eficiencia. Las operaciones mineras están diseñadas en torno a maquinaria especializada que maximiza rendimiento bajo condiciones específicas. Sustituir estos sistemas por robots con forma humanoide no necesariamente implica una mejora en productividad. La minería no se basa únicamente en la acción de excavar. Involucra transporte, procesamiento, gestión de residuos y control ambiental. Cada etapa está optimizada mediante equipos diseñados para funciones concretas. La incorporación de robots generalistas no sustituye automáticamente esta infraestructura compleja. Además, la automatización existente ya ha contribuido a aumentar la eficiencia en el sector. A pesar de ello, la producción no ha experimentado un crecimiento exponencial ilimitado. Esto sugiere que existen restricciones estructurales que no pueden superarse únicamente mediante tecnología. La crítica señala que la visión de una expansión ilimitada basada en robots ignora el estado actual de la industria. La tecnología ya está presente
y su impacto ha sido significativo pero no ilimitado. Este punto introduce una cuestión clave. Si la automatización actual no ha eliminado las limitaciones fundamentales de la minería, es necesario analizar qué factores continúan restringiendo la producción. Uno de los pilares de la tesis es la posibilidad de expandir la minería hacia los océanos, utilizando robots capaces de operar en entornos marinos. Sin embargo, este componente introduce desafíos físicos y operativos de una magnitud considerable. El entorno oceánico presenta condiciones extremas que difieren significativamente de la minería terrestre. La presión en grandes profundidades, la corrosión, la visibilidad limitada y la complejidad del terreno submarino constituyen obstáculos técnicos relevantes. Estas variables no solo dificultan la operación, sino que incrementan los costos y riesgos asociados. La exploración oceánica ya es, en sí misma, un proceso complejo. La extracción de recursos en ese entorno añade un nivel adicional de dificultad. El despliegue de equipos en profundidad requiere infraestructura especializada, sistemas de soporte avanzados y mantenimiento constante. La afirmación de que la minería oceánica podría escalarse masivamente mediante robots no considera plenamente estas limitaciones. Operar de forma continua en condiciones de alta presión y entornos corrosivos exige soluciones técnicas que no se reducen a la simple introducción de automatización. Además, la logística de transporte y procesamiento del material extraído desde el fondo marino hasta la superficie añade otra capa de complejidad. La cadena completa de extracción debe adaptarse a condiciones que no están presentes en operaciones terrestres. La crítica plantea que, lejos de ser un entorno fácilmente explotable, el océano representa uno de los escenarios más exigentes desde el punto de vista técnico. La idea de que su explotación pueda realizarse a gran escala con relativa facilidad mediante robots simplifica en exceso la realidad operativa. Este análisis sugiere que la expansión hacia la minería oceánica no elimina las limitaciones existentes, sino que introduce nuevas barreras que deben ser consideradas. Otro elemento central en la evaluación de la tesis es la disponibilidad de reservas accesibles. A pesar de los avances tecnológicos en la minería, los depósitos de oro y plata más fácilmente explotables han sido progresivamente agotados. Este fenómeno ha obligado a la industria a desplazarse hacia yacimientos más profundos y de mayor complejidad. La extracción actual no solo depende de tecnología, sino también de la calidad y accesibilidad del recurso. A medida que las reservas superficiales disminuyen, el proceso requiere mayor inversión, mayor profundidad de perforación y condiciones operativas más exigentes. Este cambio estructural implica que cada nueva unidad de metal extraído demanda más esfuerzo que en el pasado. La dificultad creciente no se elimina mediante automatización, ya que responde a factores geológicos. La tecnología puede mejorar eficiencia, pero no modifica la ubicación ni la concentración de los depósitos. La tesis de una expansión exponencial de la oferta asume implícitamente que el recurso es fácilmente accesible en grandes cantidades. Sin embargo, la realidad descrita indica lo contrario. El acceso a nuevos depósitos es cada vez más complejo. El desplazamiento hacia entornos más difíciles incrementa costos, tiempo de desarrollo y riesgos operativos. Estos factores actúan como limitaciones estructurales que condicionan el crecimiento de la producción. Incluso con mejoras tecnológicas, la minería continúa enfrentando restricciones físicas relacionadas con la geología del terreno. La escasez no se define únicamente por la existencia del metal en la corteza terrestre, sino por la viabilidad de su extracción. Este punto refuerza la idea de que el aumento de oferta no depende exclusivamente de la capacidad tecnológica, sino también de la naturaleza del recurso disponible. Más allá de los desafíos técnicos y geológicos, la tesis enfrenta una limitación fundamental en el ámbito logístico. La idea de desplegar un número masivo de robots dedicados a la minería implica una infraestructura de escala extraordinaria, cuya viabilidad no puede asumirse sin un análisis detallado. El funcionamiento continuo de sistemas automatizados requiere fuentes de energía estables y de gran capacidad. Alimentar millones o incluso miles de millones de unidades operativas implicaría una demanda energética significativa. Esta necesidad no se limita a la operación, sino también al mantenimiento, transporte y soporte de los sistemas. La logística de despliegue constituye otro desafío relevante. Distribuir robots en múltiples ubicaciones, incluyendo entornos remotos o de difícil acceso como el fondo marino, requiere redes complejas de transporte, instalación y supervisión. Cada unidad debe integrarse dentro de un sistema operativo coordinado. El mantenimiento continuo es igualmente crítico. Los equipos utilizados en minería están sujetos a desgaste constante debido a las condiciones del entorno. En el caso de robots operando en ambientes extremos, las tasas de fallo y la necesidad de reparación podrían ser elevadas.
Esto introduce costos y tiempos adicionales que limitan la eficiencia. Además, la coordinación de un sistema global de esta magnitud implica gestión de datos, control operativo y supervisión constante. La escala propuesta no solo es tecnológica, sino organizativa. La crítica señala que la visión de un sistema automatizado masivo no considera adecuadamente estas limitaciones logísticas. La capacidad de producir robots no garantiza su implementación efectiva en entornos complejos y distribuidos. Este conjunto de factores sugiere que el incremento de oferta no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva tecnológica. La logística actúa como un filtro que condiciona la viabilidad de cualquier expansión a gran escala. Al integrar los elementos analizados, automatización existente, desafíos oceánicos, agotamiento de reservas accesibles y limitaciones logísticas, emerge una evaluación más completa de la viabilidad de la tesis. La propuesta de una expansión exponencial de la oferta basada en robots no se sostiene únicamente sobre la disponibilidad tecnológica, sino que depende de la interacción de múltiples sistemas complejos. La minería es una actividad que combina factores físicos, geológicos, energéticos y organizativos. Cada uno de estos componentes introduce restricciones que no pueden eliminarse mediante un único avance tecnológico. La incorporación de robots, por sí sola, no resuelve la totalidad de estas limitaciones. El análisis sugiere que la tesis presentada simplifica la naturaleza del proceso extractivo. Al centrarse en la capacidad de excavación, deja de lado otros elementos críticos como el acceso al recurso, las condiciones del entorno y la infraestructura necesaria para sostener operaciones continuas. Además, la idea de una expansión ilimitada presupone que todos los cuellos de botella pueden superarse simultáneamente. Sin embargo, los sistemas complejos tienden a desplazar las limitaciones de un punto a otro, en lugar de eliminarlas por completo. La crítica no niega el impacto de la tecnología en la minería. Reconoce que la automatización puede mejorar eficiencia y reducir ciertos costos. No obstante, cuestiona la extrapolación de estos avances hacia un escenario de sobreabundancia global. En este marco, la viabilidad de una caída drástica en los precios basada exclusivamente en un aumento exponencial de la oferta resulta limitada. El comportamiento del mercado depende de múltiples variables que no se ven alteradas de manera uniforme por la introducción de nuevas tecnologías. La evaluación final de la tesis sugiere que se trata de una interpretación que prioriza el potencial tecnológico sin incorporar plenamente las restricciones físicas y operativas del mundo real. La idea de que los precios del oro y la plata colapsarán debido a una expansión masiva de la minería automatizada no considera la complejidad integral del proceso extractivo. El planteamiento se apoya en una lógica lineal. Más robots implican más producción, y más producción implica menores precios. Sin embargo, la minería no responde a una relación tan directa. La disponibilidad de recursos, las condiciones del entorno, los costos energéticos y las limitaciones logísticas actúan como factores que moderan cualquier incremento en la oferta. La crítica expuesta concluye que la predicción carece de una base operativa sólida. No se trata de negar la evolución tecnológica, sino de reconocer que su impacto está condicionado por variables que no pueden ignorarse. La física, la geología y la infraestructura establecen límites que no desaparecen con la automatización. En este contexto, la tesis se interpreta como una proyección simplificada, que no integra adecuadamente los múltiples niveles de complejidad involucrados en la extracción de metales preciosos. La evaluación final no valida la hipótesis de un colapso de precios derivado exclusivamente de avances en robótica minera. El resultado es una conclusión clara. La propuesta no refleja de manera completa las condiciones reales bajo las cuales opera la industria, y por ello su capacidad explicativa resulta limitada frente a un análisis más estructural del sector.